Hola, ¿cómo están? Ya son las 8:30 y vamos a dar inicio a las enseñanzas bíblicas de este día lunes 17. Ya voy a ver ahí que cada uno ahí se vayan conectando, ¿cierto? Para dar inicio a las enseñanzas bíblicas. Ya estamos en vivo. Vamos a aprovechar también vamos a revisar la tarea. Teníamos una tarea ahí, el Salmo 119, el versículo 105. También vamos a estar revisando la tarea anterior, que era Isaías 53:5. Vamos a ver ahí. Por ejemplo, tengo aquí, vamos a revisar algunas tareas. El Salmo 119:5. 119:105. ¿Ya? Y a medida que se vayan conectando, vamos a ir revisando la tarea. Damos la bienvenida a cada uno. Estaba bastante yo ahí abrigadito, pero ahora con este rico fuego que me tienen ahí preparado, me dio un poquito de calor. Saludamos a la Carito que está, a la Eli que está conectada, a la Delia. Vamos saludando ahí a todos los hermanos, hermanas que están conectándose. Y vamos a revisar una de las tareas, que era el Salmo 119, versículo 105. Vamos a ver. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué importante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. O sea, qué mejor definición de la palabra de Dios. También tenemos que nos mandaron también la tarea, algunos no la habían mandado y la mandaron, y eso es bueno, que es ahí el Salmo, no, ahí estábamos viendo. Hermano pastor, lo que pasa es que yo soy... A ver. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es el único. Vamos a ver aquí que tengo varios audios, déjeme ubicar bien el que corresponde. Este era Isaías, si no me equivoco. Hola pastor, buenos días. Aquí tenemos libro la tarea que es Isaías 53:5. Y dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molidos nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y eso en este tiempo de que está todo a base de la ansiedad. Entonces, esa era la tarea del Salmo 119, versículo 105, que habla de la palabra. Lumbrera es a nuestro camino, ¿cierto? Y
estábamos revisando ahí Isaías 53. Entonces, yo quiero ver, para seguir con el estudio de hoy, porque el estudio de hoy es el valor de la palabra de Dios. O sea, aquí vamos a dar cuenta el tremendo valor que tiene la palabra para nosotros, ¿cierto? Entonces, el versículo en el Salmo 119, 105, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos, ¿cierto? Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es el Salmo 119, versículo 5. Y el Salmo, Isaías 53, yo quiero que veamos un tema también ahí. Yo siempre vuelvo a felicitar a todos los que mandan su tarea. Siempre están mandando la tarea ahí, son fieles, ¿cierto? Entonces, yo quiero ver algo aquí en el Salmo, dale con el Salmo. En Isaías 53, hay una parte que dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. No es por sus llagas, es por su llaga. Habla de una herida, de una llaga, aunque fue molido, fue herido no tan solo una vez, muchas veces. Pero ahí en el versículo dice, y lo voy a leer textualmente, dice: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y mira aquí, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso quiero hacer hincapié en ese gran detalle. Es por su llaga, ¿ya? Entonces ahí estábamos revisando, pero igual un poquito apenado, ¿eh? Porque solamente dos hermanas mandaron la tarea. Otra la habían mandado antes que la revisamos, pero póngase al día, porque ahora, por ejemplo, el tema de hoy, que está buenísimo, tiene por título el valor de la palabra de Dios. O sea, quiero comenzar diciéndoles que nosotros tenemos la palabra para aplicar la palabra, para usar la palabra, para poder guiarnos por la palabra, para poder aprender. Por eso el Salmo 119, 105, versículo 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el manual, es el catálogo, es la instrucción que nos dejó Dios. Recuerde, inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, escrita por profetas, por hombres, ¿ya? Y yo quiero comenzar diciendo que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la manera que enfrentó la prueba, la tentación, fue a través de la palabra. Entonces, nosotros hoy vamos a ver, es el tema que estábamos viendo, revisando las tareas, ¿cierto? La importancia de la palabra de Dios, el tema del lunes pasado 10. Pero hoy vamos a ver leyendo la palabra de Dios. Entonces, no tan solo yo tengo que saber que es palabra de Dios, yo tengo que leer la palabra de Dios, tengo que hacerla mía. Por eso estamos haciendo estas tareas, estos ejercicios de memorizar versículos, leer textos, para que podamos memorizar y para que podamos entender la importancia de la palabra. Entonces, el título
del tema de hoy es leyendo la palabra de Dios. Entonces, yo quiero tirar una pregunta, pero para usted, o sea, sin responder, sino que para que usted se examine, para que nos examinemos nosotros, como hijo, como hija de Dios. ¿Cuánto tiempo dedico a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo yo estoy leyendo la palabra? La leo una vez al día, 2 veces al día, 5 veces al día, o no la estoy leyendo. Entonces, si no la estamos leyendo, debe de preocuparse. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es leyendo la palabra de Dios. Y como comentario, ¿cierto? El Señor habla al creyente a través de la palabra. O sea, el Señor, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, nos habla a través de la palabra, ¿cierto? Él puede usar otro medio para darse a conocer, pero nunca debe de olvidar que la Biblia está para producir la obediencia al hombre. Hombres perfectos, mujeres obedientes, ¿cierto? Preparado para toda buena obra. O sea, en otras palabras, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Es porque nos instruye. Recuerden que la palabra, en otro estudio anterior dice que la palabra sirve para, aparte que es lumbrera, aparte que es lámpara para nuestros pies, para nuestro camino, lumbrera para mi camino, también dice que la palabra es la que redarguye, la que exhorta, la que disciplina, la que anima, la que consuela. Entonces, ¿por qué tengo que conocer de la palabra? Porque Dios te quiere usar a ti y a mí para toda buena obra. Entonces, cuando no hay palabra, no hay una instrucción, no hay una enseñanza que venga de parte de Dios. La única enseñanza que viene de parte de Dios es la palabra. Y siempre hemos dicho con la pastora Linda, hay más de 33.000 promesas en la palabra. Entonces, letra A, un discípulo debe leer cuidadosamente la palabra, la Biblia. Debemos leer cuidadosamente la Biblia, ¿cierto? Y ahí anote 1 de Timoteo 4:13. Y aquí Pablo le enseña a Timoteo y le dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué? De la palabra. Entonces, la lectura de la Biblia es en verdad un trabajo. Tenemos que dedicar tiempo. Debo disponerme. Debo darle la importancia, dedicar tiempo. Y siempre es bueno, antes que leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios, orar para pedirle al Espíritu Santo que me revele la palabra. Porque es verdad, a veces leemos y no entendemos. Nos cuesta comprender. Entonces, ahí es donde tengo que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que me revele la palabra, ¿cierto? Vamos ahí, entonces está busque ahí primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice el 14, no descuide el don que hay en ti. Eso es lo que yo te digo a ti también. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, hermano, en ti, hermana, en ti, joven. ¿Ya? No lo descuide. No lo descuide. Tienes un llamado, tienes un don que Dios te ha regalado a ti y a mí. ¿Cierto? Entonces, letra A, el primer punto es
el discípulo, el hermano, la hermana, el joven, la señorita, debe leer cuidadosamente la Biblia. No leerla como un libro más, no leerla cuando yo tenía un hermano amigo que él leía la Biblia cuando se iba a acostar. Entonces empezaba, ocúpate de la palabra, de la exhortación, y se quedaba dormido. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar la palabra para dormirme. Hay gente que pone música, hay gente que ve televisión, otros que leen, claro, pero yo no puedo leer la Biblia para dormir, porque tengo que dedicar tiempo, tengo que disponerme, poner mi sentido y pedirle en oración al Señor que me vaya revelando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que tiene toda la verdad de parte de Dios, la enseñanza, las instrucciones. Entonces, cuando viene algún problema, cuando viene alguna dificultad, nosotros tenemos que echar mano a la palabra. Por eso Jesús, siempre lo decimos en estos estudios que hemos estado viendo, Jesús combatió la tentación de Satanás a través de la palabra. Cuando le dijo, convierte esta piedra en pan, Jesús le respondió con la palabra que está en Deuteronomio 8:3, lo leíamos en el estudio anterior. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? La Biblia. Entonces tenemos que tener claro la importancia de leer la Biblia. Y el discípulo tiene que leerla cuidadosamente. Cuando digo discípulo, estoy hablando de hombre o de mujer. ¿Ya? Letra B. El discípulo va a ser bendecido al leer la Biblia. Miren qué interesante esto. Entonces, por eso la Biblia no es como una historia solamente, no es como un libro más, sino que cuando yo leo la Biblia, hay algo que proviene de Dios, hay una bendición que cae de parte de Dios, y por eso suceden cosas sobrenaturales. ¿Cuándo? Cuando leemos la Biblia. Cuando conocemos a Jesucristo a través de la Biblia. ¿Dónde está la vida de Jesucristo? Está en los evangelios. Está en Marco, en Mateo, Marco, Lucas y Juan. Entonces, yo para conocer a Jesús tengo que leer la Biblia. Yo para conocer lo que vivió el pueblo de Israel, tengo que leer la Biblia. Cuando yo quiero aprender cómo Dios creó todo, la creación, la humanidad, los animales, todo, tengo que leer la Biblia, Génesis, y así. Por eso, cuando yo leo la Biblia, y la leo con un espíritu de aprender, de conocer al Dios Altísimo, a Jesucristo, su Hijo, y al Espíritu Santo, debo leer la Biblia. Y soy bendecido. Y esto lo encontramos ahí en Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee lo que oyen, la palabra de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cierto? A ver, eso lo estábamos leyendo, búsquelo ahí, anótelo, Apocalipsis 1:3. Entonces, 1:3, A ver, 1:3, no es 1:13, es 1:3. Apocalipsis 1:3. Por eso es siempre bueno verificar, ¿ya? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Por eso también a la Biblia se le dice y se le llama la profeta mayor, porque aquí hay muchas historias y hay muchas profecías.
hay más de 33.000 promesas. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados, nos enseñando que la profecía solamente tenía que venir de una forma súper espiritual, una persona que se levantara en la iglesia y se ponía a tiritar y a profetizar. Pero cuando tú lees la palabra, ahí hay profecía. Cuando tú y yo leemos la palabra, ahí hay promesas, ¿cierto? Y aquí Apocalipsis nos está diciendo no tan solo el que la lee, sino que el que la escucha. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. O sea, aquí nuevamente nos instruyen a que no tan solo tengo que leerla, sino obedecerlas, vivirlas. Por eso nosotros siempre enseñamos con la pastora Linda que nosotros tenemos que tener un buen testimonio, porque la gente está cansada de escuchar y de que le hablen y que le hablen. Quieren hechos, quieren ejemplos. Entonces, mi testimonio, tu testimonio, tiene que ir siempre acompañado de palabra, de enseñanza, pero también de comportamiento. ¿Ya? Entonces, la lectura de la Biblia es verdaderamente un trabajo, ¿cierto? Eso es muy importante. No se tiene que tomar a la ligera. Tenemos que saber que tengo que dedicar tiempo, que tengo que orar, que tengo que disponerme para poder recibir la palabra, entender la palabra. Yo siempre oro y le pido, Señor, revélame la palabra. Porque a veces caemos en el error que lo leemos como un libro, como una historia, y Dios a veces en las cosas más simples nos habla. ¿Ya? Entonces, la Biblia tiene que ser leída, y cuando leemos la Biblia como discípulos, somos bendecidos. Somos bendecidos. ¿Cierto? Entonces, mira, aquí hay algo muy importante. Aquí hay una referencia especial de libro, ¿cierto? Porque aquí en Apocalipsis nos está diciendo que somos bendecidos y somos también transformados. O sea, no tan solo al leer la palabra yo soy bendecido, sino que soy transformado. Es la forma en la cual yo me voy comportando bíblicamente. Se me da la instrucción en la Biblia para ser un buen hijo, una buena hija, un buen padre, un buen esposo. Entonces, no tan solo al leer la palabra yo soy bendecido, soy transformado. Cuando yo leo la palabra, debiera de cambiar mi manera de pensar. Cambia mi lenguaje. Por eso uno se da cuenta al tiro, cuando conversa con alguien, cómo está la relación con Dios. Por su lenguaje. Porque en la Biblia no habla un lenguaje de derrota, no habla un lenguaje de fracaso. Hay procesos, pero hay mucho lenguaje en el cual debiéramos nosotros aplicarlo. Entonces, ¿para qué? Para ser transformado. Porque cuando yo, mi lenguaje o lo que yo escucho, por eso ahí en Apocalipsis dice que no tan solo el que la lee la palabra es bendecido, sino que el que la oye y la hace. Y ahí me cuelgo de Santiago, que Santiago dice, no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Parafraseando quiere decir, no escuches tan solo, sino actúa, aplica, compórtate. Entonces, la Biblia nos bendice y también nos transforma. Y debe transformar mi manera de pensar. Debe cambiar mi lenguaje. Yo en una prédica también lo predicaba, yo decía,
a nosotros como cultura chilena, como latinoamericanos, tenemos esa muletilla que todo lo achicamos, todo es chiquitito. Te invito a mi campito, hagamos un asadito, tomémosle un quesito. O sea, todo lo achicamos, lo reducimos. Y la Biblia nos enseña eso, nos enseña que nosotros hemos sido puestos por cabeza, no por cola, que nosotros no estamos al final de la fila, sino que estamos en el primero. Ahora que se hace fila para todo, entre paréntesis. Pero no estamos al final de la fila, estamos encabezando la fila. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, depende. ¿De qué depende? De lo que yo escucho, con quién me relaciono, que mi lenguaje va cambiando. Si yo me relaciono con gente que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que no cree en Dios, ¿de qué me voy a alimentar? Si yo escucho noticias, puras calamidades, si me meto en las redes sociales y es puro fracaso, puras malas noticias. Pero ¿dónde están las buenas noticias? En la palabra. ¿Puedo estar pasando por pruebas? Sí, pero Cristo me sostiene. Lo que predicaba yo ayer el domingo en la mañana. Puedo pasar por aflicción, puedo tener angustia, puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber mil cosas, puede haber enfermedad, puede haber miedo, temores. Pero si yo me meto en la palabra, si yo como discípulo leo la palabra, pido oración que me revele la palabra, pongo en práctica lo que dice la palabra, toda esa otra circunstancia, todos esos gigantes, todos esos problemas, todas esas adversidades van a ser echadas afuera a través de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo. Él combatió la tentación, 3 tentaciones en el desierto cuando Satanás lo tentó a través de la palabra. Entonces, en el tema anterior también conocíamos y decíamos, conociendo a mi enemigo. Es verdad, el diablo anda como león rugiente, es verdad. El diablo nos quiere atemorizar, es verdad. El diablo quiere que fracasemos. Pero ¿sabe? En Colosenses dice que él exhibió, ¿se acuerdan que lo estudiaron? Y que también fue una tarea para la casa. Por eso las tareas son importantes, para aprender, para memorizar esos versículos. Dice que él, ¿cierto? Exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. O sea, exhibió públicamente a Satanás, a las huestes de maldad, a las potestades, a todos sus demonios. Lo exhibió públicamente. Entonces, cuando yo conozco a mi enemigo, yo sé cómo enfrentar a mi enemigo. Cuando yo conozco a mi enemigo, yo sé y tengo que tener las armaduras. Y una de las armaduras de Dios, en Efesios 6, 10, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. La palabra es la que convence, la palabra es la que redarguye, la palabra es la que alienta. Entonces, todo ese mundo que vivimos, porque nosotros tenemos que entender que vivimos en este mundo terrenal, un mundo visible, pero también vivimos en un mundo espiritual. Y ahí hay guerra espiritual, donde los enemigos van a querer de una u otra manera hacernos tropezar, hacernos retroceder, pero para eso nosotros como discípulos tenemos que leer la palabra, obedecer la palabra y creer la palabra. ¿Para qué? Para cuando venga el día malo, yo pueda estar firme y contrarrestar ese ataque. Por eso el Salmo 119, y yo felicito a los que mandaron su audio, a las hermanas que lo mandaron, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, habla de mí, mi camino. Por el camino que yo vaya, la palabra es lumbrera. Pero si yo no la leo, si yo no tengo ni un versículo aprendido, si yo no conozco de la palabra, entonces es como andar con una lámpara o con una linterna por un camino oscuro sin pila. No me sirve la linterna. Si yo no echo mano a la palabra, no me sirve. Como pastor, que blasfemia. O sea, que está diciendo que la Biblia no sirve. Si no la lees, no sirve. Si yo no echo mano a la palabra, no sirve.
Porque la palabra no funciona por sí sola. La palabra hay que declararla. La palabra hay que anunciarla. La palabra hay que vivirla. Por eso ahí en Apocalipsis dice, el que lee la palabra, el que declara la palabra, el que memoriza la palabra, el que escucha la palabra. Por eso yo enseñaba también en los temas pasados, que de qué sirve. Hay gente que tiene el Salmo 191 abierto en la cómoda de su pieza y la tiene llena de polvo y no la limpian porque dice, no la voy a limpiar porque le voy a quitar el valor. Perdón, discúlpenme. La Biblia abierta en el Salmo 91 no sirve de nada. Tú puedes tener 10 Biblias en tu casa y si no la lees, no sirve de nada. Porque acabamos de leer Apocalipsis 1:3 que dice que debemos leer y oír la palabra. Y el que lee la palabra y el que oye la palabra es bendecido. Por eso tú eres bendecido. Por eso a ti te va a ir bien. Por eso tú vas a vencer tus miedos, tus temores, tus pánicos, tu inseguridad. ¿Por qué? Porque tú identificaste, el sábado predicaba ahí la pastora Isabel y me encantó cuando conversaba con la pastora Lida y yo de repente me doy vuelta ahí por el corredor y paro mi antenita de vinil y yo escuchaba. ¿Y sabes qué? Yo tengo que detectar al enemigo, saber cómo me quiere atacar, saber cuáles son sus armas, pero yo tengo un arma más poderosa que todo mi enemigo, que es la palabra de Dios. Y tengo que ser hermano a la palabra, tengo que leer la palabra, memorizar la palabra, recitar la palabra, aprenderme versículos de memoria. ¿Para qué? Para que cuando venga esa angustia, yo eche mano a la palabra. Entonces, cuando leemos la palabra, cuando aplicamos la palabra, esa depresión va a huir. Ese sentimiento de culpa va a salir huyendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por un camino me atacan mis enemigos, por un camino te ataca la depresión, por un camino te ataca el pánico, por un camino te ataca el pasado, pero por 7 huye. Entonces cuando yo tengo palabra, mi enemigo huye. Aleluya. Entonces, qué importante el saber reconocer a mi enemigo, pero más importante también es tener palabra, porque los estrategas militares conocen a los enemigos, pero hacen un plan de ataque. El enemigo hay que conocerlo, pero ¿para qué? Para destruirlo, para anularlo, para vencerlo. ¿Y cómo lo puedo vencer? A través de la palabra, leyendo la palabra, escuchando palabra, aplicando la palabra. No tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Qué buen tema, me encanta este tema a mí. Porque para eso Dios dejó la palabra, para que nosotros podamos usar la palabra. Amén. Entonces, la palabra ahí en Apocalipsis 1:3 no tan solo nos bendice, sino nos transforma. Somos transformados. Por eso Pablo le enseña a Timoteo, mientras voy, ocúpate en la lectura, estudia la palabra. Por eso estamos memorizando versículos. Yo quiero volver a insistir con esto. Nosotros hicimos una tarea y vamos a nivelar esa tarea. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que están conectados y que después ven esta enseñanza bíblica, que se memoricen. Habíamos memorizado Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto de acuerdo al propósito con el cual fuimos llamados. O sea, Dios, Jesús te llamó a ti y a mí. Después habíamos memorizado Isaías 53:5. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Leíamos Colosenses 2:13, 14 y 15, donde ahí dice que nuestro enemigo, Jesucristo lo exhibió públicamente. Entonces yo les voy a pedir
memoricé, y la última tarea era memorizarse el Salmo 119, que es el salmo más largo, que tiene más capítulos de la Biblia, el versículo 105. Y dos hermanas mandaron la tarea, que dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, aquí está hablando de que la lámpara alumbra mis pasos, dirige mis pasos, cuida mis pasos. Por eso yo decía, ¿de qué sirve tener una linterna sin pila? ¿De qué sirve tener la palabra si no está en mi mente ni en mi corazón? Entonces yo creo que nivelemos. Ahora esto es voluntario. Aquí no se va a poner nota, usted no va a repetir el curso. Esto es por su bien. Esto es por mi bien. Es para crecer. ¿Ya? Entonces, vamos y vamos a leer ahí. Busque. Mire, aquí hay un ejemplo bíblico. Dice Esdras. Es un ejemplo del Antiguo Testamento acerca del poder que hay al leer la palabra. Entonces, cuando yo leo la palabra, hay un poder. No me explique, no, por favor, yo no le puedo explicar el poder que hay. Solo sé que hay un poder. Solo sé que cuando yo leo la palabra, quedo con paz, voy entendiendo, tengo a que echar mano en el día malo. Pero es como cuando Jesús sanó a un ciego. Y este ciego era ciego de nacimiento. Y se presentó ya entre los sacerdotes, los escribas. Y le preguntaron: ¿quién te sanó? Y este ciego no sabía que él lo había sanado. Y otros dijeron: por ahí es Jesús. Ah, sí, Jesús me sanó. ¿Y cómo sabes tú que Jesús te sanó? Si eso es del diablo, empezaron los fariseos. Y el ciego respondió, dijo: ¿saben qué? Pregúntenle a él. Yo lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo. Que yo era ciego y ahora veo. Entonces yo te puedo decir lo mismo. Mira, no sé cuál es el misterio. Yo sé que hay un poder a través de la palabra. Porque la palabra también dice que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Entonces, ¿hay un misterio? Sí. Pero el ciego, en otras palabras, le dijo a los fariseos: oye, ¿qué importa que me sanó? ¿Por qué andan buscando las 5 patas del gato? Si yo era ciego y ahora veo. Entonces yo en esta noche te quiero decir, hermano, te hace bien leer la palabra. Nos enseña a leer la palabra. Tenemos herramientas a través de la palabra. Cambia mi mente a través de la palabra. Somos bendecidos si leo la palabra. Somos transformados. Pero pastor, explíqueme, ¿cómo soy transformado? No sé. Lo único que yo sé es que somos transformados y que somos bendecidos. Entonces yo quiero animarte en esta noche a que podamos leer la palabra, oír la palabra y echar mano a la palabra. Entonces cuando detectemos los enemigos, las crisis, las adversidades, los gigantes, vamos a tener la palabra en mi mente, en mi boca, para poder echarla a correr. La Biblia dice que las señales se guían a la palabra. Por eso vuelvo a decir, la palabra por sí sola es un libro más. Pero cuando yo leo la palabra, le pido al Espíritu Santo que me dirija, que me revele la palabra, sucede el misterio. Soy bendecido, soy transformado. Entonces, hoy en día hay tanta información, tremendo. La pregunta es, ¿de qué se están alimentando los hijos de Dios? ¿Nos estamos alimentando de la palabra? ¿Estamos leyendo la palabra? Yo quiero felicitar a todos los que leen la palabra. Yo sé que tú la lees. Entonces, esta enseñanza es para formar un hábito.
La Biblia se tiene que leer sistemáticamente. O sea, si yo empiezo a leer, por poner un libro, un ejemplo, Hechos, tengo que leer Hechos desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Leo el libro completo, porque hay muchas personas que empiezan a picar aquí, picar allá, se aburren del libro, no lo leen más, no lo entiendo y buscan otro libro. Yo conocía también una persona que decía, a ver, Señor, dirígeme, háblame a través de la palabra, aquí. Y se ponía, eso no es bíblico. No es, la Biblia no es como un pancito de vida. Eso es para bendecir, no es un versículo. Pero yo tengo que leer la Biblia sistemáticamente, desde el comienzo del capítulo hasta el fin. Entonces, si usted quiere conocer la vida de Jesús, el ministerio de aquí en la tierra de Jesús, los hechos, milagros de Jesús, su muerte, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, conocer los apóstoles, lea los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Pero si va a leer Mateo, léalo completo y ore, pídale al Espíritu Santo para que le dirija, para que le revele la palabra. ¿Ya? Ya, a ver si tú le puedes mandar ahí. Voy a repetir la tarea para todos. Hay que memorizarse Romanos 8:28. Hay que memorizarse Isaías 53:5. Salmo 119, versículo 105. ¿Ya? Y lea, eso hay que memorizárselo, hay que aprendérselo. ¿Ya? Y también lo tengo anotado por acá. Y también vamos a, le voy a pedir que lea, por favor, Colosenses 2, 13, 14 y 15. A ver, déjeme ver si estoy en lo cierto, chaparrón, decía alguien por ahí. Entonces, qué buenísimo es este tema porque es la forma en que nosotros mire, esto también léalo usted y después escriba ahí un resumen en su cuaderno para que lo entienda. Si quiere me lo manda. Muchos lo mandaron y yo felicito nuevamente a esos que mandaron la tarea. Entonces, Romano, Isaías y Salmo tiene que memorizárselo. Péguelo en una hojita, escríbalo en una hojita, póngalo en el baño, póngalo en el refrigerador. Entonces, donde usted vaya lo va a ir leyendo. Después se lo va a aprender. Y mire lo que dice, por eso yo tengo que entender. ¿Podemos pasar dificultades? Sí. Pero mire, escuche esto, por favor. Colosenses 2, 13 y 15. Dice, y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, este versículo declara que el diablo está vencido, que el diablo fue derrotado cuando Cristo resucitó al tercer día. Entonces, pastor, ¿por qué hay dificultades? ¿Por qué lo que predicaba ayer en la mañana? ¿Por qué? Porque cuando hay una dificultad, cuando hay una prueba, cuando hay una tentación, cuando hay una dificultad, cual sea el escenario, es donde yo más soy purificado
es donde más conozco a Dios y es donde realmente echo mano a la palabra de Dios. Entonces, detestando al enemigo. Entonces, yo no me puedo quedar con solamente los gigantes me quieren destruir, los gigantes me están derrotando, los gigantes son inmensos, esto no lo voy a poder superar. No, yo tengo que echar mano a la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa es la tarea. Esa es la tarea, memorizarse esos 3 versículos y lea Colosenses 2, 13, 14 y 15. ¿Ya? Esa es tarea ya para que usted... ¿Y sabe qué, hermano querido? Hermana querida, autocontrólese usted mismo. Tenga una autodisciplina. Forme un horario, tenga su horario para leer la Biblia. Tenga un cuaderno con un lápiz donde usted apunte. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra, se le vienen cosas a la mente. Escríbala, porque el Señor le está hablando a través de la palabra. Anote. Pero eso hágalo no por agradarme a mí, sino porque para que usted crezca, para que usted sea bendecido, para que usted sea transformado y para que tenga conocimiento. Entonces el día de mañana cuando un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, de escuela, de universidad, no sé, un vecino le pregunte o le pida un consejo, usted va a tener que responder. Y ahí cuando habla de que somos bendecidos, Dios quiere que seamos bendecidos en todo. No tan solo cuando uno habla, a veces se mal entiende, se interpreta mal. Cuando uno habla de bendición, muchos lo relacionan al tiro en lo económico. No, cuando dice, yo quiero que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo, en bienestar, en salud, en lo familiar, en lo laboral, como persona y también en los recursos, que tengas un buen pasar. Entonces, cuando yo hago lo que a Dios le agrada, Dios me respalda. Conversábamos con una persona y nos decía, claro, entonces Dios es un Dios injusto. Yo le decía, pero ¿cómo Dios va a ser injusto si Dios permite que el sol salga para justos e injustos? Lo que pasa es que Dios tiene tanta misericordia que por eso este mundo nos ha destruido, por la misericordia de Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que los hijos de Dios no vivimos tan solo de la bendición, vivimos ni de la misericordia de Dios, vivimos siendo bendecidos en forma sobrenatural. Somos transformados en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar. Dios está preocupado que nos quiere que pasemos a niveles superiores, donde no andemos enfermos, donde no andemos con crisis, donde no andemos con escasez. Entonces, esta persona me decía, ¿pero por qué se vive eso? Es porque cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, lamentablemente Dios no te obliga, te deja hacer, porque cada uno de nosotros tiene un libre albedrío. Entonces, Dios, ¿dónde disciplina a sus hijos? Yo no puedo ir a disciplinar a los hijos de la vecina, no soy su padre. A lo mejor si un niño se cae en bicicleta, yo voy a ir y lo voy a recoger, pero de ahí lo va a tener que llevar al hospital el papá, cuidarlo el papá. Pero mi Dios, cuando yo me caigo, Dios me levanta, Dios me sostiene, Dios me provee, Dios cambia mi lamento en baile. Es verdad, el sol sale para injustos e injustos, pero los que estamos bajo el gobierno de Dios, eso es glorioso. Y aquí está la clave: obedecer la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra, para poder ayudar a otros a conocer a Dios. Mira qué glorioso. Entonces, el tercer punto, o la letra C, hablábamos de que
Esdras es un ejemplo del Antiguo Testamento acerca del poder que hay al leer la palabra. Y ahí, por favor, yo quiero que usted busque Nehemías, porque de aquí sale la tarea. De aquí sale la tarea para... ¿Lo tiene usted? ¿Quiere leerlo? Ya léamelo. Léame el versículo 8:5-8. De Nehemías. Nehemías 5:8. No, Nehemías 8, del 5 al 8. ¿Ya? Nehemías 8, del 5 al 8. Ya. Lo tengo. ¿Lo leo? Sí. Nehemías 8, del 5 al 8 dice: Esdras estaba de pie en la plataforma. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraban al Señor. Entonces los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabetai, Odías, Maesías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelelías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Así instruían al pueblo a entender cada pasaje. Por eso la Biblia hay que entenderla. Por eso debemos de ser instruidos en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno lee este Nehemías y dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces, ¿qué importancia estar atento? ¿Qué importancia es valorar la Biblia, la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque yo vuelvo a repetir, la Biblia no vuelve vacía. Por eso, yo quiero que la tarea para hoy, que usted lea Nehemías 8 y pueda, con sus palabras, explicar lo que quiere decir estos versículos. ¿Cierto? Lea entonces Nehemías 8, del 5 al 8. O sabe, vamos a hacer algo, lea todo el capítulo. Lea Nehemías 8, capítulo 8, del 1 al 12. ¿Ya? Y mire, en la Biblia lleva por título Esdras lee la ley. La ley era la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, al comienzo, recuerde que cuando estaba Abraham no había ley. La ley se la dio a Moisés, Dios. Entonces, le decían la ley y después salieron los primeros 5 libros. Pero ahora, cuando uno lee la ley, que dice la ley, se refiere a la palabra. Hoy no se le dice ley, se le dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Esdras lee la ley. Entonces usted va a leer Nehemías 8, capítulo 8, recuerde, número grande, versículo, número pequeño. Capítulo 8, número grande, versículo del 1 al 12. Yo lo voy a anotar aquí porque yo anoto aquí la tarea. ¿Cierto? Entonces, todo del
capítulo 8, del 1 al 12. Lea Nehemías y ahí usted me va con sus palabras a leer qué entendió. Pero la tarea va a consistir en que usted, antes que lea, puede leerlo durante toda la semana, hasta el próximo, puede mandar la tarea como siempre el domingo, más tardar, pero usted lo puede leer durante la semana, pero va a orar. Va a orar, va a tomar un cuaderno, un lápiz, y va a tener su Biblia a mano, y usted va a orar. Y le va a pedir al Señor, le va a pedir al Espíritu Santo que le revele, que le ayude a entender la palabra. Entonces, lo que lee usted del capítulo 8, del versículo 1 al 12, usted anote lo que entendió, lo que se le reveló. ¿Ya? ¿Cómo lo comprendió? Esa va a ser la tarea para el próximo lunes 24, me parece que es. ¿Ya? Así que yo quiero dar gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. No sé cuántos habrán conectado, pero quiero felicitarlos a cada uno de ustedes y agradecido, como siempre, a nuestro Señor por estar juntos. ¿Ya? Y quiero invitarte a orar para ya dar por terminada esta enseñanza bíblica. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, te damos muchas gracias porque tú eres real, porque eres verdadero. Yo te doy gracias por estas enseñanzas. Ayúdanos a entender tu palabra, revélanos tu palabra. Qué importante es saber, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, que es la que nos consuela, que nos levanta, que nos anima, que nos enseña, que nos disciplina, que nos corrige. Yo te pido una bendición para cada uno de aquellos, tus hijos, los discípulos, tus hijas, que se conectaron. Que podamos poner la palabra en práctica. Oro por cada necesidad de ellos. Yo no sé cuáles son sus necesidades, pero tú sí. Bendíceles, guárdales, declaro victoria sobre ellos, declaro una bendición sobrenatural, como dice tu palabra, que así como prospera su alma, sean prosperados en todo. Yo te doy gracias por cada familia representada, gracias por aquellos que verán estos estudios posteriormente, y bendice a la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente a cada uno. Ahora estoy viendo que fueron bastantes. No voy a nombrar a uno para que si se me queda uno. Así que el Señor les bendiga. Bendiciones. Y recuerde, nos estamos conectando ahora con los varones. Algo muy importante que se me estaba yendo. Lo vamos a informarnos, pero lo voy a decir. El próximo lunes las enseñanzas bíblicas cambian de horario. Vamos a comenzar a las 20 horas. Vamos a comenzar a las 20 horas y ahí vamos a tener igual la hora de estudio para estar terminando a las 9 y poder conectarnos a las 9:30 con los hombres, porque en realidad lo estábamos haciendo y no hay ahí un tiempo ahí de breve ahí para que los hombres se puedan preparar, ¿ya? Así que bendiciones, les amamos, les queremos mucho y que el Señor les bendiga. Chao.